que ocurre el signo y el síntoma, después de un evento, entre comillas, traumático, leve, una discusión, una pelea, algo, pasa muy poco tiempo y la paciente entra en un shock y empieza a hacer clínica neurológica. Pero en la resonancia está todo ok. Y esa clínica neurológica puede ser parestesias, paresias, convulsiones, clínica, gestos, clínica nerviosa. Entonces, la paciente se entera que a su hijo lo metieron preso y a los pocos minutos empieza a sentir debilidad en la mano derecha. Entonces se está infartando, le hace la imagen, limpio, pero no mueve la mano. Y después de un tiempo se recupera. Entonces, eso es un trastorno conversivo. Entonces, nota la diferencia de los tres, pero nota cómo los tres están relacionados a la presencia de un síntoma para poder hacer el diagnóstico. ¿Correcto? Bien. Ahora vamos a los trastornos disociativos. Por algo se llaman disociativos, porque su característica es que la persona se divide mentalmente. Se divide. Entonces, ustedes tienen que saber que mentalmente tenemos unidades. Una unidad en el tiempo, una unidad de persona, una unidad de espacio, una unidad de la percepción de la realidad, etc. ¿Ya? Entonces, yo sé que ahorita estoy sentado acá, no estoy en otro lugar, estoy en un horario, en una fecha determinada del año, no estoy en otro lado, y yo tengo una percepción de mí mismo. Yo soy esta persona, no soy otra. Eso es una actividad mental. Entonces, ¿qué pasaría si yo, después de la clase, mi mente me dice que soy otra persona? Y después me dice que soy otra persona. Y luego regreso a ser la persona de la clase. Entonces tengo una identidad disociativa. Es cuando la persona tiene múltiples personalidades. Múltiples personalidades. Y eso se debe a que hace una amnesia selectiva de cada personalidad cuando entra en la otra. No es que esté esquizofrénico, no es que está loco y está dividido. Simplemente es que ahorita yo soy el Cristian que dicta y luego hago una amnesia de toda esa personalidad y me vuelvo el Cristian que no dicta. Y en la anamnesis claramente se nota los cambios de conducta para cada personalidad. Esto es súper raro, pero lo pongo porque alguna vez me pregunta. Trastorno de personalidades múltiples o identidad disociativa. ¿Ya? Luego tenemos el trastorno de amnesia disociativa. ¿Ya? El trastorno de amnesia disociativa se refiere a que el paciente olvida ciertos eventos o ciertos estímulos relacionados al evento por un trauma. ¿Correcto? Entonces, por ejemplo, la persona ha sufrido un traumatismo, un trauma, mejor dicho, porque se desbarrancó su carro, pero sobrevivió. Y no se acuerda todo el evento de ese viaje. O sea, su memoria dura hasta antes del viaje y luego su memoria vuelve a aparecer después de su viaje. Y no conoce su viaje. Se olvidó por completo. Ha hecho una amnesia selectiva de ese viaje, porque en ese viaje tuvo un trauma que su mente lo quiere olvidar. Eso se llama amnesia disociativa. El paciente rompe la unidad de la memoria y recuerda cosas o pedazos de cosas y otras no, producto de un trauma. ¿Ya? Eso es. ¿Son trastornos súper raros? Sí, son raros, pero son importantes tenerlos en cuenta para clasificar todos nuestros trastornos de ansiedad. Bien, vamos al otro. TOC y trastornos relacionados. Trastorno obsesivo compulsivo. El TOC es una categoría separada porque tiene una fisiopatología más estudiada con bastante componente hereditario. De todo lo que hemos hablado hasta acá, el TOC es el que más componente hereditario tiene. ¿Ya? El TOC es el que más responde a medicación. Tanto es así que todos los TOCs deberían medicarse a largo plazo, sí o sí, ¿ya? Con inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, ¿correcto? Sobre todo los casos más severos, inclusive pueden requerir clomipramina, que es un antidepresivo tricíclico, ¿ya? Eso es importante. Entonces, ¿cuál es la característica del TOC? El TOC se caracteriza porque tiene una idea intrusiva que genera ansiedad. Y para mitigar esa ansiedad se hace una compulsión, que es una actividad decidida, orientada a un objeto, pero que no tiene nada que ver con la idea inicial. Entonces, una idea intrusiva, ojo, es una idea que se mete en nuestro cerebro, en nuestra conciencia, ¿ya? Que no la queríamos. Es una idea intrusiva, es intrusa, no la queríamos, pero se aparece. Te has contaminado. Te has contaminado. No has apagado el gas en la cocina. No has apagado el gas en la cocina. Es una idea que se mete, una idea parásita, así se llama. Que nos genera ansiedad. Ya me contaminé, ya agarré el COVID, ya agarré el bicho, ya estoy ya con el bicho. O mi gas, me he olvidado mi gas, y ahora ya estoy en la combi, ¿qué hago? Me he olvidado de cerrar con chapa, ¿qué hago? Entonces, la idea le genera una ansiedad. Y tu cerebro, cada vez que recuerda esa idea, le genera tanta ansiedad que tiene que inventar un ritual para tranquilizarse. Entonces, sientes que estás contaminado, te pones tu alcohol, te lavas la mano, ¿no? Y estás caminando, pisas, ¿no? A una suciedad, y tu cerebro se ve contaminado, te pones alcohol en la mano. Pero has pisado, ¿qué tiene que hacer el alcohol en tu mano? Es tu ritual para bajar la ansiedad. Entonces, la compulsión, que es el acto voluntario, no se relaciona con la idea intrusiva, necesariamente, ¿ya? Entonces, la idea más frecuente es la de contaminación, y la compulsión, el lavado de manos. La segunda idea más frecuente es de duda, y la compulsión, la comprobación, ¿ya? Hay más patrones, pero esos son los más frecuentes. Y el criterio es que por lo menos, correcto, por lo menos, esto te tome más de una hora. El criterio es que esta compulsión te tome más de una hora al día. Más de una hora al día. Entonces, si te toma más de una hora al día, claramente ya está trayendo malestar social. Malestar social y en tus actividades. Ese es el TOC. Bien. Dentro del espectro TOC tenemos el trastorno dismórfico corporal, cuando la persona ve defectos, entre comillas, digo porque no existen, en sus rasgos físicos. ¿Correcto? Porque tiene una alteración en la percepción. Tiene dismegalopsias. Entonces, una persona normal se ve en el espejo un granito, ahí queda. Una persona con trastorno dismórfico corporal ve un granito y en su cerebro lo interpreta como un granazo que está deformando su cara. Y va al cirujano plástico, y va al dermatólogo y dice, doctor, sáqueme esto, que es su tumor, mi cara. No, señor, es chiquito, no, mi cara. Entonces suelen ir a varios médicos y todos terminan diciendo que no es algo que desfigura o no es como lo que el paciente refiere, porque es un problema de percepción, dismórfico corporal. Hay más criterios asociados al TOC, pero nos quedamos con esos dos para este resumen, ¿ya? Bien, y ahora sí llegamos al más importante, yo lo diría. El más importante son los trastornos netamente relacionados a la ansiedad. O sea, aquellos trastornos donde todo da vuelta en la idea de la persona. O sea, si tú te das cuenta, en este de arriba había un trauma que desencadenó el problema. Acá hay un síntoma o un concepto de síntoma que es el problema. Acá es un tema raro, pero es una mente que se disocia. Y acá es un problema TOC que les dice que tiene un componente genético fuerte, ¿no? Pero acá todo es un constructo de ansiedad. O sea, es una preocupación por algo irreal, algo subjetivo, algo del futuro, algo que ni siquiera lo podemos palpar. Y a veces ni el mismo paciente sabe qué es, pero le genera intranquilidad, ansiedad. Entonces ahí tenemos la fobia específica, el trastorno del pánico, la agorafobia y la ansiedad generalizada.
¿Ya? Entonces vamos uno por uno. La fobia específica es cuando la persona tiene un miedo, ojo con la palabra, un miedo irracional a un objeto, a una circunstancia o a una función corporal. ¿Correcto? Tiene miedo a un objeto, a una circunstancia o a una función corporal. Muy bien. Entonces, en el trastorno de ansiedad, no se olviden, el objeto externo es obvio, evidente. Miedo al perro, miedo al gato, miedo a la altura, miedo al miedo, es objetivo, ¿correcto? O una circunstancia o situación, miedo a las alturas, miedo a estar en un ambiente cerrado, o sea, una situación. O miedo a una función corporal, miedo a miccionar, miedo a defecar, miedo a una erección, miedo a un eructo, o sea, a una función orgánica. Entonces, es objetivo el miedo, pero obviamente no le puedes tener tanto miedo a una arañita, pues, tanto así como para hacer taquicardia, palpitación, sudoración. Entonces, el miedo es desproporcional al daño. Y ese miedo genera mucha ansiedad anticipatoria, genera mucha ansiedad. O sea, la persona cuando va a ser sometida al estímulo genera demasiada ansiedad. Y eso también genera rechazo a todo lo que se relaciona a ese estímulo. No quiere saber nada que tenga que ver con arañas, con insectos, con cuartos sucios, etc. Esa es una fobia específica, ¿correcto? Y si la persona tiene este componente más de 6 meses, ya tenemos nuestro criterio. Recuerden que la fobia específica es el trastorno de ansiedad más frecuente de todos, ¿correcto? Es el más frecuente en los niños. Casi el 90% de niños hemos tenido, porque no creo que esté fuera de esa estadística, alguna fobia específica a algo. Pero lo hemos superado rápidamente a medida que desarrollamos nuestra cognición, nuestra emoción y nuestra inteligencia para poder sobrellevar el problema. Pero si no se ha resuelto bien, como digo, la causa más frecuente de ansiedad en los adultos, ¿ya? Sobre todo en mujeres, ¿está bien? Correcto. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando una persona con una fobia específica no es bien tratada? Pasa que con el paso del tiempo ya no necesita el objeto externo, circunstancia, situación o función corporal para desencadenar su miedo. Ya no lo necesita. Simplemente el miedo es espontáneo. Entonces se llama trastorno del pánico cuando una persona tiene 2 o más ataques de pánico de forma espontánea, sin objeto externo. ¿Correcto? Y estos ataques de pánico, ahora sí lo vamos a definir, el ataque de pánico se refiere a la presencia o aparición súbita o brusca de pocos minutos de duración, o sea, tiene minutos de duración, de por lo menos 4 o más signos de hiperactividad noradrenérgica. ¿Correcto? Entonces la persona tiene palpitación, sudoración, tiene dolores abdominales, parestesias, temblores, pero dentro de estos signos de exceso noradrenérgico es inevitable que haya uno de estos dos, miedo a morir o miedo a perder el control. Entonces decimos que una persona tiene un ataque de pánico cuando aparecen de forma súbita, espontáneamente, 4 o más signos, ¿correcto? Que tienen una duración de 15 a 25 minutos, los cuales expresan exceso de actividad noradrenérgica, taquicardia, sudoración, disnea, palpitaciones, temblores, sacudidas, mareos, dolor abdominal, micción, etcétera, lo que hemos hablado. Y dentro de esos, uno tiene que ser miedo a morir, o sea, un pánico a morir, o a perder el control y volverse loco. Eso es lo que define un ataque de pánico. Y tiene que ser espontáneo, sin objeto externo. Porque si eso ocurre frente a objeto externo, se llama fobia específica. Y se llama trastorno del pánico cuando esto es repetitivo, 2 o más. Por eso el siguiente criterio del trastorno del pánico es que por lo menos por un mes la persona tiene ansiedad por el siguiente episodio que le va a venir. Está ansioso e irritado por el siguiente posible episodio que le va a venir. Y eso define el trastorno del pánico. ¿Ya? Bien. Cuando una persona por trastorno del pánico no es bien tratada, ojo, miren, cuando la fobia no es bien tratada, se vuelve trastorno del pánico. Cuando el trastorno del pánico no es bien tratado, se vuelve agorafobia. La agorafobia es cuando la persona tiene ya miedo a salir solo a la calle por el trastorno del pánico que tiene. Entonces la agorafobia se define como un trastorno donde la persona tiene miedo a 2 o más de las siguientes situaciones. Por ejemplo, transporte público. Por ejemplo, hacer cola con mucha multitud. Por ejemplo, estar en espacios cerrados. Por ejemplo, estar en sitios solo. Entonces, si una persona tiene miedo al transporte público, tiene miedo a hacer colas o estar en multitudes, como en un concierto, tiene miedo a espacios cerrados o tiene miedo a estar solo en la calle, ¿correcto? Y acá el quinto sería, solo me refiero a salir solo de su casa. El quinto sería estar en un espacio que no haya personas, abierto, ¿ya? Un espacio abierto, sin personas. No confundirá. Uno es el miedo a salir solo de casa y el otro es estar en un espacio sin personas, solo, ¿ya? Entonces, si cumple 2 de esos criterios, decimos que ya tiene agorafobia, ¿ya? Y esta agorafobia obliga a que la persona se quede en casa o que solo pueda salir de casa con alguien que se siente seguro. Y el trastorno tiene que durar más de 6 meses, ¿está bien? Entonces, el más incapacitante o discapacitante de los trastornos de ansiedad es la agorafobia, porque literalmente la persona se confina a la casa, se queda en su casa, ya no puede salir, ¿ya? Entonces, es un buen ejemplo. No es tanto, pero es un buen ejemplo. A todos ustedes los que han visto Better Call Saul, en la temporada 1 y 2, el hermano de Saul Goodman, el abogado Chuck, tenía un problema supuestamente con la electricidad. Era un problema de una fobia, ¿ya? Hacia la electricidad. Pero bueno, él trataba de maquillarlo como un diagnóstico. Y tanto era su pánico que se quedaba en casa. Tenía mucho miedo a salir por lo que le podría pasar. Entonces, no es exactamente el criterio, pero si lo han visto, les da una muy buena aproximación a cómo termina viviendo un agorafóbico, confinado en su casa, ¿ya? Le fue tan mal, que es el transcurso normal, que se deprimen y se suicida, ¿ya? Esa es la forma. La evolución, pues, ¿no? Bien, entonces por eso hay que tratar la fobia específica, para que no se vuelva trastorno del pánico, y eso para que no se vuelva agorafobia. Bien. Y luego llegamos al más preguntado de todos, la ansiedad generalizada. ¿En qué consiste? La ansiedad generalizada se refiere a que el paciente tiene una expectación aprensiva, correcto, una expectación aprensiva por algo que le trae problemas, o sea, algo que le irrita pero que no lo identifica bien. Eso lo llaman ansiedad flotante, ¿ya? Se llama ansiedad flotante porque tiene algo que lo preocupa, que no lo puede identificar claramente, que esté en algún lugar, ¿no es cierto?, flotante, y que le trae mucha angustia, mucha angustia. Y esa ansiedad flotante o expectación aprensiva se asocia a tener problemas del sueño, correcto, a tener problemas somáticos, parestesias, hormigueos, a tener problemas afectivos como la irritabilidad, ¿correcto? Y el paciente no se siente tranquilo. Entonces, si ustedes le traen a esta ansiedad flotante 2 o más de afectaciones en el sueño, afectaciones somáticas, afectaciones cognitivas, no se puede concentrar, no puede recordar cosas, afectaciones afectivas como irritabilidad, ánimo, desasosegado,
¿no? Desasosiego. Y esto lo haces durar por 6 meses, tienes una ansiedad generalizada. Súper frecuente en mujeres, sobre todo posmenopáusicas, clásico, ¿no? De una forma de vivir constantemente preocupados, ¿ya? Esa es la ansiedad generalizada. Esa ansiedad generalizada deviene luego en depresión y se hace el clásico trastorno ansioso depresivo. Súper frecuente, súper frecuente. Bien, entonces eso, con eso cerramos todas las enfermedades. Hemos visto 3, 6, 9, 12, 14 trastornos bien diferenciados. O sea, es difícil que se confundan si tienen claro estos puntos que estamos viendo acá. Muy bien, entonces, ¿en qué consiste el manejo? El manejo básicamente es terapia cognitiva, psicoterapia, ¿ya? Psicoterapia, asociado a un antidepresivo, ¿correcto? Inicialmente podemos usar benzodiazepinas. Inicialmente se pueden usar cursos de benzodiazepinas máximo por 2 semanas. Entonces, vamos a ver acá. Cuando ustedes tienen un paciente, el tratamiento consiste en calmar estos signos somáticos. Ahí puede usar las benzodiazepinas de potencia intermedia como alprazolam, clonazepam, pero siempre darlo menos de 2 semanas para no generar dependencia y luego abstinencia, ¿correcto? Siempre darlo menos de 2 semanas. Y con el tiempo, para poder controlar a futuro la presencia de estos signos y para poder atacar el problema mental, tengo que hacer psicoterapia. Si la psicoterapia no responde, recién se puede considerar añadir un antidepresivo, porque dijimos que tenía que ver la serotonina en el proceso. ¿Está bien? Entonces, la psicoterapia que más se recomienda es la psicoterapia cognitivo-conductual, la terapia TEC, ¿correcto? Terapia racional, emotiva, conductual, TEC. Hay varias, pero esta es una de las más recomendadas, donde lo que se busca es que la persona, a través de la racionalidad, pueda encontrar la emoción que le trae problemas, cambiarla por otra, ¿correcto? Por otra respuesta conductual, y de esa forma, el mismo estímulo que antes generaba cierta respuesta, de forma racional, ha sido transformado a otra respuesta. Entonces, le voy a poner el mejor ejemplo. Una persona con un trastorno de adaptación tiene un problema porque ha salido de su país, ha emigrado, eso le da mucha pena. Entonces, se siente triste, culpable por su desgracia, pero al final tú le ayudas a razonar, usar la razón, e identificar que el problema que tuvo en su país no es su culpa, es culpa de otras personas, por lo tanto, él no puede sentirse culpable. Más bien, su decisión ha sido algo valiente para tratar de mejorar su condición y la de su familia. Entonces, vía el razonamiento, transformas una emoción de culpa en una emoción de orgullo. Y de esa forma, cada vez que venga el mismo estímulo, donde recuerde que emigró, en vez de culpable, se siente orgulloso. Pero para lograr ese cambio, primero tuvo que haber racionalizado su miedo. Y para eso tú tienes que entender que existen patrones cognitivos que nosotros tomamos como reales cuando son falsos, ¿correcto? Entonces son las ideas irracionales las que tenemos que romper para poder hacer terapia TEC, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué idea irracional podría tener esta persona? ¿Qué tal si la persona se sentía culpable por algo que no ha hecho? Eso es irracional. Si tú no controlas, ¿cómo vas a sentirte culpable? Pues eso es irracional, ¿no? Pero de repente su culpa, de repente lo tiene porque le falló a sus padres quisieron de él algo más de lo que hizo. Entonces hay que hacerle entender que un humano jamás va a poder satisfacer las necesidades del resto. O sea, podrá satisfacer de algunos, pero no de todos. O de esa persona podrá satisfacer algunas cosas, pero no todas. Entonces es irracional pensar que vas a poder satisfacer a todas las personas todo lo que demandan de ti. Es absurdo. Entonces así hay 11 creencias irracionales de un psicólogo Eli, 11 creencias irracionales, que tú tienes que conocer como psicoterapeuta para hacerle entender a tu paciente que eso es irracional. Por ejemplo, a todos los alumnos, cuando están estresados porque viene el examen y no terminan de estudiar, porque es un montón la medicina, empiezan a entrar en estrés y simplemente yo les digo, ¿existe alguna forma de que tú puedas saberlo todo, manejarlo todo? No. Entonces es irracional que te estreses por eso, porque no hay forma que lo sepas todo. No hay forma. ¿No es cierto? Igual, otros alumnos se estresan porque perdieron un montón de tiempo y ahora quieren ponerse al líderes del tiempo. Entonces yo les pregunto, ¿por qué perdiste el tiempo? Por A, B o Z motivos. ¿Puedes cambiar eso? No puedes cambiar. Entonces si tú no puedes cambiar el pasado, no te estreses. Eso ya perdiste ese tiempo. No lo cuentes, deja de contarlo. Y más bien enfócate en cuánto te vas a demorar en ganar ese tiempo perdido. Si ustedes lo analizan fríamente, prácticamente todos los problemas se pueden resolver desde un punto de vista mental con la terapia TEC. Pero es necesario, es muy importante la racionalización de la creencia, ya que es muy importante el psicoterapeuta, porque te va a ayudar a entender tu problema para cambiar la emoción y con eso cambiar tu conducta. ¿Listo? Muy bien. Entonces, con eso hemos terminado la parte de trastornos de ansiedad. Bien, entonces ahora vamos a conversar sobre trastornos de personalidad, ¿ya? Trastornos de personalidad. Entonces, para poder tocar este tema de personalidad, es necesario que entendamos qué es la personalidad. Vamos a hablar bonito, qué es la personalidad, ¿no? Entonces, yo siempre les digo eso, cuando una persona viene y me dice, ay, no me gusta esa chica, no me gusta ese chico porque le falta personalidad.